me dio like o, bueno, tengo esta cantidad de seguidores y demás, eso empieza en un bucle que si no lo consigo, ahí aparece la ansiedad, la depresión, la angustia, porque mucho de lo que me pasa a nivel subjetivo pasa por ese like o ese me gusta. Nos pasa en el consultorio, nos pasa en la vida. No quiero entrar, no quiero usar tal red social. Me pongo mal al ver que todo el mundo tiene una vida maravillosa y yo no. Esto es After Macho. Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vos sos una gran lectora y en el verano estuviste leyendo varias cosas. Lectora de verano, ¿no? Una gran lectora de verano. Bueno, Puede ser, puede ser. Estuve leyendo algunas novelas, estuve leyendo algunas novelas como muy tranquilas, como de un desarrollo muy lento, podríamos decir, para los tiempos que corren. Y después me tuve ganas de ponerme como a investigar algo quizás más del lado de lo laboral. Y me crucé con un libro que venía como teniendo en mente, que es La generación ansiosa, ¿no? Este libro... La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Ajá. Exactamente. Él es un psicólogo social de Estados Unidos, este termina siendo como un bestseller incluso, y habla de la generación, podríamos decir, de niños y adolescentes actuales y el efecto que tienen las redes sociales y el uso de los smartphones en esta nueva generación. Y como yo trabajo mucho con niños y adolescentes y familias, me pareció como una herramienta súper interesante como para poder empezar a pensar exactamente, si bien es algo que ya lo vemos no solo en la cotidianidad, sino también en el consultorio muchísimo, cómo afecta el uso del teléfono y particularmente de las redes sociales en las infancias y las adolescencias en la actualidad. Ese es el tema del capítulo de hoy. El libro de Jonathan Haidt como disparador, no es que vamos a analizar capítulo a capítulo el libro, pero sí disparó este tema tan actual de pensar cómo afectan las redes sociales, particularmente a niños y adolescentes. Pero Sí. nos afectan a todos y todas, ¿verdad? Nos afecta a todos y todas. Pero bueno, no es lo mismo vos, yo y nuestras generaciones que crecimos sin este tipo de tecnología que los niños, las niñas que nacen hoy con un celular, ¿no? Ujú. Pero bueno, para empezar a introducir un poco este tema, me parece que está bueno hablar primero y definir quizás brevemente qué es la ansiedad. La ansiedad, definida desde desde las distintas psicologías, más o menos, hay acuerdo en que es un estado psicofisiológico, porque involucra, ¿no?, lo mental y lo físico, de inquietud, preocupación, anticipando un peligro o una situación inquietante futura, ¿no? Entonces, nos anticipamos a que puede suceder algo que nos perturba, nos inquieta, nos intranquiliza. Y entonces estamos en esa intranquilidad, ¿no?, por lo que pasaría. Y bueno, que como es una respuesta también biológica, perdón, y física, desde luego desde la supervivencia podríamos decir que es necesaria la ansiedad ante ciertas situaciones de presunto peligro, ¿no? De Exacta- supervivencia misma. Como tantas otras cosas, como tantos otros mecanismos, es adaptativo hasta que hasta que se vuelve como, ¿no?, como si siempre siempre recurrís al mismo mecanismo de adaptación, ahí empieza a ser el propio mecanismo empieza a ser un problema. Exactamente. Pero bueno, aparece mucho esto en el libro de la perspectiva sobre el futuro, la ansiedad que genera el no saber, ¿no?, lo que va a suceder, y por ende la ansiedad muchas veces conlleva la angustia, ¿no? Que es, bueno, la angustia va al cuerpo y tiene un montón de efectos y demás cuestiones. Pero para empezar a introducir un poco, a mí me gusta tomar algo que dice el libro que me parece súper interesante, que lo mencioné hace un momento, que es esto de nuestra generación versus las generaciones nuevas, ¿no? Y la diferencia abismal que hay en el tipo de crianza que hemos tenido, más allá de las diferencias socioeconómicas, pero hay algo que es muy importante que es
el cuerpo, ¿no? El lugar que ocupa y ocupó el cuerpo, por ejemplo, en nuestra infancia y en las nuevas infancias, ¿no? Hay algo que menciona en algún momento el libro y es esto de qué pasa en los parques o en las plazas y los tipos de juegos, ¿no? Como cuando yo era niño en el siglo pasado o cuando vos eras niña anteayer, Gracias. como no había tantos mecanismos de, entre comillas, seguridad. Y uno dice, bueno, pero está bien que niños y niñas jueguen. Sí, está bien, pero él habla particularmente de esto de que no hay ningún riesgo, de que entonces la posibilidad de frustrarse frente a que no puedo escalar o que me caigo, eso pareciera estar todo como si fuera una crianza muy entre algodones, pretendidamente entre algodones, porque esto tampoco existe. Exactamente, pero bueno, también tenemos que pensar como si historizamos un poco la concepción de infancia, de niñez, fue cambiando a lo largo de la historia, antes las infancias no eran consideradas, ni siquiera tenían derechos, bueno, de esto hemos hablado en otro tipo de capítulos, pero no había como quizás los recaudos que tenemos hoy en día en el afuera, ¿no? Pensá que yo siempre hago chistes y le digo a mis hermanas, cuando hablamos de la crianza de sus hijos, pensá que nosotros viajábamos sin cinturón de seguridad en un Renault Claro. 12, como, bueno, todo lo peligroso que hay alrededor de eso y las publicidades que podemos buscar de esa época, que bueno, no había cinturón de seguridad y no se tenía la concepción que se tiene de la seguridad vial como se tiene hoy en día y el riesgo que tiene viajar con un bebé, ¿no? Por ejemplo, en el asiento del auto. Y algo que plantea el libro que me parece súper interesante, que es cómo se puso el miedo en el afuera, ¿no? Y se supone o se presupone cierta seguridad en el adentro, ¿no? Entonces, algo que dice que es como, bueno, hay muchísimo miedo afuera, hay una sobreprotección del afuera y una subprotección del adentro y particularmente el uso de la tecnología y las redes sociales. Sí. Ahí incluso recuerdo algunos estudios, algunas investigaciones donde se veía cómo en general padres y madres asumen sin demasiado dato que hoy que las infancias anden por la calle es mucho más peligroso que cuando ellos y ellas eran niños. Y que en muchos casos que se han estudiado, eso objetivamente podríamos decir no es así. Ese barrio, esa ciudad, ese pueblo no es hoy más peligroso que hace 30 años. Sin embargo, hay como una idea de que la calle es muy peligrosa para las infancias, cuando, por otro lado, quienes nos especializamos en violencia intrafamiliar, sabemos que la gran mayoría de los peligros suelen estar dentro de la casa Sí, bueno, y no muchos afuera. abusos, la gran mayoría de los abusos que suceden en la niñez son intrafamiliares. No son mientras el niño o la niña, en su gran mayoría, circula por la calle. Son cuando están en la casa o cuando están en la escuela, cuando están en lugares que se supone son de resguardo. Sí, también es verdad que en el afuera y en la calle hoy tenemos cierta conciencia, por ejemplo, del acoso callejero, de ese tipo de abusos, de cierta inseguridad en cuanto a robos y demás que también sucede y han sucedido. Eso no lo podemos negar porque sucede, ¿no? Totalmente. Pero hay como una sobrevaloración del cuidado que se le puede dar a una infancia si lo tenemos allí en su cuarto. Pero si está en su cuarto, con la compu, con el celular, ¿qué riesgos hay? Bueno, habla mucho de eso y ahora voy a volver sobre esto que estás diciendo vos, sobre qué pasa en el cuarto, pero algo que mencionaste hace un momento es sobre, incluso hasta biológicamente, qué necesitan las infancias para crecer desde una mirada de, por ejemplo, aprender a frustrarse, aprender qué hacer frente al miedo, aprender qué hacer físicamente frente a una situación que me parece riesgosa. Entonces hablaba de los juegos de las plazas, que antes eran muy peligrosos y que había toda una construcción alrededor de eso, que me parece que es un cambio muy positivo también en los juegos de las plazas, pero que, bueno, el afuera deja de ser un espacio habitado por niños, por niñas. Incluso en algún momento habla de, bueno, ¿a qué edad te empezaste a manejar solo? Me empecé a manejar sola, Claro. fuimos al supermercado a comprar algo, o bueno, yo socializaba en estos días que estaba preparando este capítulo con amigas y yo decía, bueno,
Yo iba sola a la escuela a los 9 años en bici. También vivía en una ciudad más chica, no en Capital Federal, pero no había un miedo en relación a eso. Era como, me parecía un planazo, ¿no? Como buenísimo. Y para mi familia también era algo que estaba bien. Y que hoy en día, bueno, no sé, de esa manera quizás la edad en la que los chicos, las chicas empiezan a manejar solos en esta ciudad, en Capital Federal, es más en la adolescencia, ¿no? 14, 13. Sí, sí, me hiciste acordar que yo empecé a usar el subte cuando a los 13 años iba al colegio secundario. Ujú. Entonces cada mañana iba en subte. Pero ya antes, creo que a partir de los 10 años, yo me hacía pequeños trayectos en colectivo y eso. Cosa que es mucho más difícil de ver hoy, o incluso se vería como, che, qué descuido, ¿cómo un niño va a estar solo en un colectivo? Me ha pasado incluso de ver niños de, no sé, 9, 10 años caminando por la calle con mochila diciendo, bueno, capaz que vive a 5 cuadras de acá. Y yo pensaba, ¿estás solo? Como, bueno, no pasa nada, está solo. Si es un lugar seguro y se siente bien, está solo. Pero bueno, hay algo que marca un poco este cambio social histórico importante, que es los smartphones, va a decir el libro. Y esto dice, a partir del 2009 que aparecen los smartphones. Obviamente que si miramos geográficamente, todo este recorrido empieza primero en Estados Unidos, desde luego, y llega un poco más tarde a lo que es Latinoamérica. Pero arranca con el uso de los smartphones y que después va a cambiar, va a nombrar otro cambio importante, que es las cámaras frontales, ¿sí? La foto, selfie, exactamente, y el uso de los likes, por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y esas otras redes sociales, o los retweets, por ejemplo. Eso hace otro cambio social importante en el uso de las redes sociales y tiene otro efecto, ¿no? Porque pensemos que antes, cuando empieza a surgir Internet, yo tenía Internet en mi casa y demás cuestiones, hacer uso de la tecnología me permitía a mí, por ejemplo, leer blogs y cosas desde el anonimato, ¿no? Yo podía incluso ser alguien que socialmente no era en la escuela. Yo podía estar en un blog de, no sé, anime, y quizás eso es algo que no socializaba con mis amigas en la escuela. Y era un momento de anonimato, ¿no? Y hoy en día el uso de la red social cambió completamente. Yo quiero ser reconocida por la gente que me vea, que me reconozca. Eso tiene un costo, ¿no? Emocional y bueno. Y aquí otra vez hablando de género, masculinidades y diversidad, ese costo o esos eventuales perjuicios de la red social y su uso para las infancias y adolescencias, ¿será distinto según género? Sí, es distinto según género, desde luego, y de eso se habla en el libro, pero también nosotros lo nombramos cuando hablamos, por ejemplo, de las apuestas en adolescentes, que dijimos que particularmente es algo que sucede en los varones y en las masculinidades por el vínculo que tiene con lo económico, con la plata, ¿no? Habla de eso y habla de, por ejemplo, que bueno, los varones también juegan a los jueguitos, y los jueguitos por lo general son jueguitos más bien violentos. Bueno, y ahí ya desde el uso de los juegos habíamos mencionado en ese capítulo de el uso de las monedas o la plata o esa plata simbólica que no se llama dinero, pero es dinero y hay que, bueno, poner plata ahí. Y lo que sucede con las mujeres es que se va a poner principalmente en juego el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la estética, las bellezas hegemónicas, y que eso, lógicamente, tiene un impacto muy fuerte en la salud mental. Y ahora vamos a leer quizás algunas cuestiones que fueron diciendo en las redes, pero tiene impacto fuerte en la salud mental y sobre todo en lo que son los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Sí, ahí pensaba en el documental de Ofelia Fernández y muchas intervenciones o entrevistas en las que la he escuchado. Y esta cuestión que tenemos tan naturalizada de que vemos en Instagram o en distintas redes sociales imágenes de personas jóvenes, particularmente ahora que hablabas de las jóvenes, eh, con una piel, un cabello, unas texturas que no son las de la vida real porque es puro filtro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me presento permanentemente y recibo mucha aprobación, pero luego
en el cara a cara, en el presencial, no soy lo que se ve en las fotos. Entonces, que esto también es un gran tema porque de alguna manera vendría a obstaculizar el encuentro. Y sucede mucho también en las aplicaciones de cita eso hoy en día, ¿no? Como, bueno, la foto que tengo en la aplicación versus cuando nos conocemos, ¿no? Bueno, es la típica, por lo menos en el uso en Grindr, es donde muchos decimos, pero ¿y esta foto que es de hace 25 años, de cuando conoces a la persona, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa mucho y lo escucho mucho también en el consultorio esto, ¿no? Como, bueno, lo conocí, la conocí y no era la persona que... Y bueno, como ahí esto, ¿no? Se obstaculiza, como que por ahí incluso hasta se corta la conversación porque por ahí estaba, obvio que hay algo que tiene que ver con la atracción y demás que se tiene que poner en juego en un vínculo, pero bueno, quizás virtualmente o desde la conversación estaba todo bien hasta que nos conocimos. Sí, y ahí pareciera que es más importante la imagen de la foto que luego lo que pasa presencialmente. Es como si, pero y no era lo que yo esperaba, pero lo que esperabas no existe. Total. Bueno, le preguntamos a nuestra comunidad respecto de si el uso de las redes sociales afectaba la salud mental y fue un rotundo sí en todos lados. Y después preguntamos un poco de qué manera creíamos que afectaba y entre algunas respuestas aparece como la sobreinformación, el exceso de estímulos y desde luego el agotamiento que eso genera, la deformación de la realidad, ¿no? Esto que estabas diciendo un poco Claro, vos, ¿no? exacto. Y también pensar que, bueno, esa persona que yo creo, ese personaje que no solo veo en las redes, sino que también creo, tiene una vida ideal, ¿no? Y ahí aparece la ansiedad respecto de por qué yo no tengo esa vida que esa persona está mostrando, ¿no? Que tampoco sabemos qué hay detrás de todo ese Exacto. personaje. Y hay una que me impactó bastante, que es como hay días en los que entro en las redes sociales y automáticamente me siento mal, Sí. ¿no? Por esto de, bueno, lo que me está mostrando en la red social y lo que se supone o comparo quizás con mi vida, ¿no? Bueno, algo que es frecuente de escuchar, nos pasa en el consultorio, nos pasa en la vida, esto de, bueno, no quiero entrar, no quiero usar tal red social porque me pongo mal al ver que todo el mundo tiene una vida maravillosa y yo no. Entonces, ¿todo el mundo tiene una vida maravillosa? Yo me Estamos, pongo mal cuando entro y la gente está de vacaciones y yo no. cuando la gente está en lugares paradisíacos En y la yo playa y estoy, yo estoy acá. me da una profunda envidia. Bueno, aparece un poco esto, ¿no? De la envidia, que antes quizás no teníamos ese conocimiento de la vida privada del resto y hoy en día la gente lo muestra, bueno, porque primero que hay como una construcción de un personaje, desde Pero luego. es que es eso, vos decís, conocimiento de la vida privada del rey. No es la vida privada, En teoría. es el recortecito que alguien decide mostrar, Total. ¿no? Ujú. Em, y es muy potente esa imagen y cómo nos la creemos, como si fuera eso la realidad. Ahí se produce una confusión que ahí, esto también me parece interesante cuando pensamos cómo afecta la salud mental. Porque si yo ya empiezo a tener distorsionado qué es lo real, qué es una fantasía, qué es algo elaborado por un filtro, ni hablar de las imágenes elaboradas por inteligencia artificial. Miles. Porque yo recién hablaba de los filtros de que podés usar en una selfie, que eso ya es una antigüedad. O sea, Sí. puedo hacer cosas maravillosas y escalofriantes a partir de la IA, y si alguien ve eso y piensa que eso es la realidad, estamos en el horno. Si te gusta nuestro contenido, danos like. Y como no solo de likes viven los podcasts, también suscríbete a nuestro canal. Y no te olvides de compartir. Compartí. Hablamos con algunas personas respecto de en nuestro segmento de qué se cuenta, qué se rumorea, sobre este tema y tenemos algunas respuestas que me parece que están buenas compartirlas. Gente que está en cualquier parte del planeta de una manera muy sencilla y que compartís intereses. Entonces vos podés muy fácilmente dialogar con una persona que está en otra parte del mundo, compartir ideas, imágenes, videos, todo visuales. Se puede aprender mucho de esta manera. Prácticamente el conocimiento del mundo está en Internet, es todo gratis. Puedes usar las redes para acceder a Internet.
Pero también tenés el aspecto negativo, de vuelta. Es un amplificador de la capacidad y de las cosas que hacemos los humanos, que son positivas y negativas. El amplificador no sabe qué es lo positivo y lo negativo, solamente lo amplifica. Desde el punto de vista negativo, lo que es terrible es, por ejemplo, todo el tema del bullying. Hay toda una cuestión que nosotros no vivimos. Claro, a mí me parece esto que está bueno. Yo recién te decía que antes la internet la usábamos para ser anónimos y anónimas, y hoy en realidad hay una continuidad de la realidad muchas veces que se ve particularmente en el uso del bullying y el ciberbullying, ¿no? Que es que, bueno, antes el bullying, para explicarlo, es el hostigamiento y la violencia que sucede dentro del ámbito educativo hacia una persona. Y que eso se terminaba cuando yo me iba a mi casa. Y hoy sigue en lo que es el ciberbullying, porque se habla de lo asincrónico de la virtualidad, que es que voy a mi casa y me siguen mandando mensajes, me insultan, me escriben, me escrachan, ¿no? Y esto... Estés donde estés, Ujú. o sea, ya no es necesaria la presencialidad cara a cara con el bravucón Ujú. para ser violentados, y además queda un registro de eso. Exactamente. Hay un registro y eso bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, lo que sucede muchas veces es que ahí aparece en el libro, habla un poco de los perjuicios del uso de estas redes sociales, y entre esos perjuicios aparece la privación social, que es un poco, bueno, yo me voy a ir primero resguardando un poco más, que si bien inicialmente las redes sociales fueron pensadas para un networking, es decir, para hablar con otros, para Sí. hacer este lazo que recién nos decían en el audio, de comunicarnos con otras personas que están en otras partes del mundo, socializar. Por ahí me pongo en contacto con un amigo que no hablaba hace un montón de tiempo y demás. Ahora también esto de me gusta, el retweet, no me gusta, te hostigo y demás, hace que yo me aísle de lo social, incluso como que juegue en contra del objetivo quizás inicialmente que tenía eso. Ujú. Sí, esto se destaca mucho, no sé si Haidt lo dice, pero lo he escuchado en montones de lugares, como las redes sociales en particular se suponía venían a facilitarnos la expresión, el intercambio, la conversación, Ujú, y de algún modo luego se convierten en lugares de violencia, de bullying, de ujú, acoso, ujú. y cosas peores aún, ¿no? Sí, bueno, no dejemos de pensar que son herramientas también usadas por el capitalismo, no solo para vendernos cosas, porque estamos hablando de algo ahora y a los 5 minutos lo tenemos en nuestras redes sociales, sino que también el aislamiento social le sirve a la red social, porque yo voy a estar cada vez más sola, como en mi individualidad, socializando, pero desde el uso de la aplicación, ¿no? Y eso desde luego sirve. Sí, la idea de que también esto me está pasando a mí y viene como a individualizarse antes que a colectivizarse, ¿no? Ujú. No sé si me explico. Es como te, te- te- te aísla mucho más y te hunde en eso que estás sintiendo sin poder conectar con que eso que estás sintiendo es algo más social que Ujú. algo personal. Vamos a escuchar otro, ¿te Vamos a parece? escuchar a Ángel. Hoy hay casos de adicción, ¿no? Al uso del celular y al uso intensivo del celular, a tal punto que a veces la persona se va a la cama para dormir y empieza a usar el celular y por ahí pasan 2, 3 horas y le ha restado esas horas al dormir y al sueño y se las ha dedicado al celular. Eso trae problemas, pues si esta persona tiene que trabajar y levantarse temprano, muchas veces puede llegar tarde al trabajo. Bueno, otro de los perjuicios que habla el libro es justamente de la pérdida de sueño, ¿no? La falta de sueño que sucede con las redes sociales. La persona que escuchábamos recién habla del trabajo, pero el libro habla de las infancias y las adolescencias y dice que, bueno, desde luego, entre los efectos negativos aparece que las pocas horas en las que dormimos y que eso afecta biológicamente a las infancias y las adolescencias porque bueno, no tienen la capacidad cognitiva para prestar atención en la escuela, por ejemplo, ¿no? Como porque tengo sueños, ¿no? Y entre esto, bueno, aumenta desde luego todo lo que tiene que ver con la depresión y la ansiedad y demás, porque en el espacio en el que tengo que socializar, que es, por ejemplo, la escuela o el trabajo, como decíamos recién, sueño, entonces no quiero socializar, ¿no? Eh,
pero me pareció como que estuvo bueno. Y después hay otro audio que también queremos escuchar, que es de Martín, y él también habla un poco de esto que decíamos hace un momento, de la dependencia. Sí, no, te diría que en relación con las redes sociales, cómo afecta a la salud mental, si es que afecta o no. A mí me parece que todos los elementos que necesitamos es entender y adaptarnos. La novedad genera estos procesos incómodos de, de asimilación de la experiencia. Y creo que si el elemento que podamos tantear o tocar o mantener presente en nuestra cotidianidad, yo creo que aporta una utilidad, pero genera una dependencia, y esa dependencia de esa necesidad, desde inclusive de las aceptaciones, de el cuánto me gusta, desde la popularidad, desde el reconocimiento de la imagen corporal que puedo llegar a estar ofreciendo y vendiendo, e inclusive alterado desde un filtro, por ejemplo. Bueno, esto es algo que decíamos hace un momento, ¿no? Sí, fíjate vos, lo asociaba con el audio anterior, porque esta dependencia de la aceptación, que probablemente haya existido toda la vida, pero mucho más acotada, ¿no? O sea, estoy pendiente de alguna manera de la aceptación de mis allegados, de mi círculo. Ahora, pensaba en lo que decía el audio anterior de la amplificación. Si voy a estar pendiente de que, no sé, miles de personas me den likes, es un montón. Es un montón, es un montón. Y bueno, y como también decía el audio, que me parece muy importante, que también lo menciona el libro, es que el uso de las redes sociales genera adicción. Lo diferencia bastante de una adicción a lo que hablábamos quizás a los juegos O a una sustancia. O una sustancia, lo diferencia porque habla de una construcción neurológica distinta, pero que las redes sociales están pensadas estratégicamente para generar adicción. Porque, bueno, es como la gratificación que me genera a mí dopamínica de el me gusta. Y en ese sentido es como, como el juego, como las maquinitas, ¿no? Un circuito de satisfacción inmediata. Incluso lo compara con las máquinas de los casinos, Claro, ¿no? Como esta satisfacción inmediata constantemente de me dio like o, bueno, tengo esta cantidad de seguidores y demás, y que, bueno, eso empieza en un bucle que si no lo consigo, ahí aparece la ansiedad, la depresión, la angustia, porque mucho de lo que me pasa a nivel subjetivo pasa por ese like o ese me gusta. Y bueno, otra cosa que me parece también muy importante, que siento que esto lo sufrimos en la actualidad todas las personas, pero más todavía las infancias y las adolescencias, es la fragmentación de la atención. La atención no dura más de un minuto, que es lo que dura un reel. Bueno, vos mencionabas al comienzo esta lectura de verano, de que había una novela que leíste que era como todo más lento. Sí, bueno, voy a recomendar, ese libro se llama Los Llanos, y el libro es así, incluso como llano. A mí me gustó mucho, pero cuando lo socialicé con otras personas que también lo habían leído, su respuesta fue como que no sé si le había gustado tanto porque estaba esperando como el pico del libro, ¿no? Y el libro tiene otra mística que para mí es muy linda, que la recomiendo, pero que esta persona me decía como, le falta como algo. Bueno, y esa sensación de que estaría faltando algo está muy, muy creada y fomentada por, entre otras cosas, las redes sociales, pero también, por ejemplo, la otra vez la escuchaba a la cineasta Lucrecia Martel, y que hablaba un poco de esto y hablaba del formato Netflix, ¿no? Donde está ya pensado que a tal minuto tiene que pasar tal cosa, porque si no, la gente pierde la atención. Y vos decís, bueno, pero entonces lo artístico del cine, aquel cine donde todo era lento y qué sé yo, ¿viste? Eso ya no. Es para otro público. Es para otro público. Si yo empiezo a ver algo y si al minuto no tuve así un chutazo de dopamina, entonces voy hacia otra cosa. Bueno, pero este cambio social nos hace pensar un montón de cosas de cómo vivimos la sociedad, y que creo que, por ejemplo, yo me lo pregunto mucho cuando doy clases.
que es que hay que cambiar, por ejemplo, la forma de enseñar también. Los docentes y las docentes tenemos que cambiar la forma en la que estamos enseñando porque perdemos la atención de los y las estudiantes. La forma de leer es otra, la forma de aprender es otra. Entonces ahí hay que generar también ese cambio social. Y me parece que quizás como para no irnos deprimidas de este capítulo, podemos pensar en algunas estrategias para poder generar, para poder convivir con la tecnología y poder convivir con las redes sociales, entendiendo que también son una herramienta que nos permite cosas buenas, porque bueno, por ejemplo, la llegada a la información es mucho más veloz. El ciberactivismo ha crecido muchísimo con las redes sociales y con el uso de la tecnología. Eso es algo muy positivo. Antes la información viajaba en barco, así que te imaginarás que ahora la tengo en el celular al alcance de la mano. Pero que esto hay que empezar como a acompañarlo, ¿no? Yo lo digo siempre cuando trabajo con familias. Hay que acompañar la mirada de las redes sociales e incluso en el libro hay un ejemplo que me parece muy clave, que es mi mamá está preocupada por cómo es mi alimentación, pero no sabe que tengo acceso al porno desde mi celular, ¿no? Y que, bueno, desde luego las adolescencias tienen crean sus propias estrategias para evadir los límites que muchas veces ponen las familias, ¿no? Y ahí aparece este otro tema interesantísimo para continuarlo, pero lo dejamos ahí planteado, y es ¿quién pone límites a todo esto? ¿Son las familias las que tienen que poner un límite? ¿Es el Estado a través de normativas y leyes que tiene que limitar a estas grandes empresas? ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden hacer los Estados para limitar el accionar de estas empresas si estas empresas son las que ponen a los gobernantes en los estados? Entonces, bueno, lo que plantea el libro es todo eso, exactamente, como todo eso en conjunto. Que desde luego las familias tenemos que ser conscientes del uso de la tecnología, del uso de las pantallas, limitar, da algunos como, bueno, la contratapa misma del libro te dice como, bueno, nada de redes sociales hasta los 16 años. ¿Y cómo generas eso? Y porque muchas veces los compañeritos tienen, entonces ¿por qué no le voy a dar su celular? Porque me está pidiendo, todos hablan por WhatsApp. Y algo de, bueno, las familias dentro de las escuelas, la escuela tiene que por ahí reducir el uso de la tecnología dentro de la escuela. O justo el otro día me junté con un amigo que me decía que en la escuela de su hijo adolescente llegan y dejan el celular en la puerta y no lo usan hasta que salen, porque eso les permite socializar entre sí. Él me decía en chiste, nos vamos a extinguir porque los adolescentes no se hablan, como no socializan, no tienen, bajó muchísimo las relaciones sexuales entre las personas porque todo pasa por la virtualidad. Entonces, esa es una estrategia. También es una estrategia poder ponerse de acuerdo entre las familias de los amigos para consolidar ahí también una unión de decir, bueno, ¿a qué edad le damos el uso de los celulares? Acompañar ese uso, como qué estás mirando, qué te gusta, qué te llama la atención, ¿no? Vos nombrabas el documental de Ofelia y ella habla también de que es muy fácil llegar a grupos de trastorno de la conducta alimentaria como que potencian esos trastornos, ¿no? Que nos disminuyen. tremendo, sí, donde realmente se hacen competencias para ver quién está más horas sin comer o se pasan tips para cómo hacerlo. Cosas muy destructivas. Y otra vez, ¿quién le pone un límite a eso? ¿No? Me parece que formaría parte de la educación ciudadana que le exijamos a los gobernantes que se ocupen de esas cosas. Ahí aparece el Estado, ¿no? Como que el Estado tiene que quizás ser responsable y empezar a hablar de esto, que creo que avanza en una velocidad tan rápida que muchas veces se nos escapa, ¿no? Como de las manos. Entonces habla también un poco el libro de esto, de darle una cierta responsabilidad a los estados y ver qué podemos hacer con esto que sucede, ¿no? Y son tantas cosas que se nos escapan que me pongo ansioso. Bueno, no estamos acá para tener todas las respuestas. Sí, para abrir esta pregunta, estos debates, me parece que está bueno, me parece que está bueno que hablemos sobre esto, que seamos responsables del uso que hacemos de la tecnología, que podamos inquietarnos entre conocidos, conocidas, con quienes tienen hijos, bueno, desde el consultorio, la responsabilidad de las y los profesionales de abordar eso también como parte de la experiencia subjetiva, preguntar bueno, particularmente si trabajas con infancias y adolescencias, poder averiguar, cuál es el uso que se hace de la tecnología dentro de los hogares, cuál es el uso que hace la persona de la tecnología, porque aparte se mete también en el consultorio esto.
y ser quizás un poco más responsables de ese uso, o más críticos en realidad. Sí, no perder la capacidad crítica, conversarlo esto entre todos y también no montarnos en esta fantasía que nos propone el sistema hoy de que no hay límites y que todo es posible. Ujú. El límite es necesario. Necesario. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.